Bienvenidos a este tercer capítulo de nuestro libro Un hombre del reino. Estamos estudiando este libro por parte de Grupo Conexión, este grupo de hombres de devocional en el cual estamos estudiando juntos de lunes a viernes un devocional diario. Estamos teniendo, un repaso de lo que vimos en los videos semanales y cada jueves, como el día de hoy, estaremos publicando, si las condiciones del internet y demás funciona, a las 7 de la tarde todos los jueves. Y bueno, gracias por acompañarnos, por estarnos viendo, sea en YouTube, sea en Facebook. Es un privilegio que puedas acompañarnos y no importa si no eres parte del colegio, que puedas estudiar junto con nosotros este gran libro y estas enseñanzas prácticas que nos ayudan a todos nosotros como hombres. Y bueno, el tema de esta semana es la grandeza o el verdadero significado del concepto de la grandeza. La semana pasada hablamos sobre la responsabilidad que tenemos como hombres y cómo Dios, a pesar de que una persona que está, bajo nuestro cuidado o bajo nuestra esfera, nuestro círculo, tiene una mala decisión o una mala acción, si eso está bajo nuestro círculo de responsabilidad, al final nosotros seremos los que seremos llamados a entregar cuentas. Y en esta ocasión definiremos lo que es la grandeza en un concepto bíblico, y no la grandeza como la presenta la sociedad, como la presenta en las películas, como la presentan el deporte o libros filosóficos o humanistas. En realidad queremos aprender de la grandeza como Dios la define a través de su palabra y a través de esta guía en el libro que estamos leyendo juntos. Y bueno, todos sabemos, ¿no?, que como hombres tenemos esa aspiración a la grandeza. Queremos que nos recuerden como un buen padre, que nos recuerden como un buen esposo, que nos recuerden como un buen hijo, un buen amigo, una buena autoridad, un buen líder. Y eso es algo que no necesariamente está mal, sino al contrario, es algo que tenemos que identificar y definir hacia la forma correcta. Y el autor lo menciona, dice: los hombres fantaseamos con la conquista. Tenemos ansias de trascendencia, de influencia y de producir impacto. Queremos ver la sangre, la batalla, la pelea, la intriga, y queremos sentir la adrenalina de la persecución. Nosotros somos los que salimos a matar al dragón, a asaltar el castillo y a rescatar a la princesa que está en peligro. Somos hombres y queremos hacer no solamente lo común y corriente, sino ir más allá. Queremos aspirar a la grandeza. Y muchas veces es incómodo el poder hablar sobre este concepto, porque se puede confundir con lo que es el ser alguien dominante, alguien autocrático, o alguien que solamente busca que se haga lo que está en su mente, sino que en realidad la grandeza nos llama a un concepto diferente, y eso es algo que aprenderemos juntos el día de hoy. Me gustaría que me acompañaras a definir el concepto de la grandeza como Dios lo expone en la Biblia. Muy bien, continuando con este concepto de la grandeza, vamos a contrastar lo que dice la sociedad tradicional que es la grandeza y cómo se ve, y después lo vamos a comparar con lo que dice la Biblia y cuál es el verdadero significado de este concepto. La sociedad tradicional nos dice que la grandeza se ve de la siguiente manera: tienes lujos, dinero y una buena posición. Tienes a la mujer más bella físicamente y o diferentes mujeres. Las personas te respetan por miedo. Cuando tú hablas, todos los demás deben de hacer lo que tú dices, y quieres que los demás te sirvan a ti. Pero ahora, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a la verdadera definición de la grandeza? Dice que la grandeza es aprovechar al máximo su potencial, nuestro potencial, no para nosotros, sino para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Ahora, a este punto, pongamos atención que no es encontrar la manera de que los demás nos sirvan a nosotros y que podamos ser el centro de atención o el enfoque o la visión de nuestra vida, sino es que aprovechemos los recursos, los talentos, aún así la posición o el rol que tienes en tu día a día, pero no para glorificarte a ti, sino para darle la gloria a Dios y para el bienestar y potenciar la vida de las demás personas. Ese es un privilegio muy grande y muchas veces no podemos aprovecharlo porque seguimos el concepto
de la sociedad tradicional de la grandeza. Preferimos enfocarnos en nosotros mismos, qué recibiremos, qué me conviene a mí, qué es mejor para mí, y en realidad nos perdemos de este privilegio tan grande que es encontrar la grandeza correcta a través del servicio a Dios. El apóstol Pablo exhortó a las personas que estaban bajo su influencia cuando le escribió a la iglesia de Tesalónica diciendo: sigan haciendo aún más para obedecer los mandamientos de Dios. No es nada más buenas obras y buenas acciones que las demás personas te puedan ver, sino es sigue haciendo aún más para obedecer los mandamientos de Dios. Eso está escrito en 1 de Tesalonicenses 4:1. Exhortó también a los corintios a que siempre abundaran en el trabajo para el Señor. Eso está en 1 de Corintios 15:58. Y por último, que procuraran la grandeza en todo lo que hicieran, porque todo lo que hicieran, según Corintios 10:31, debía ser hecho para glorificar a Dios, como si lo estuviéramos haciendo para Dios. Ahora vemos cómo se compara esto o se diferencia de la definición tradicional, donde todo lo que hacemos en el mundo se dice que es para nosotros, para que tengas una mejor carrera, una mejor vida, una mejor posición, y dejamos de lado el propósito que es servir a Cristo en todo lo que hacemos. Ahora, esto no solamente se refiere a hacerlo de una manera religiosa en la cual te encierras en una burbuja y todo está hecho solamente para, no sé, para hacerlo en cierta manera dentro de una esfera de ministerio, sino que es en todo lo que hacemos, dice, y dice en esta parte que sea que comamos o que bebamos, todo debe de ser hecho como si fuera hecho para Dios. Es decir, en todas nuestras acciones, la manera en que le hablas a tu esposa, la manera que te diriges a las personas que trabajan contigo o a las personas a lo mejor que están bajo tu responsabilidad en la empresa o en el lugar en el cual, en tu negocio, en el lugar en el que tienes influencia, la manera en que te diriges a ellos, la manera en que construyes a través de exhortación, a través de definir ciertos lineamientos a seguir, pero no solamente para destruir su espíritu, sino para construirlos y motivarlos a acercarse a Cristo. Recordemos que la grandeza no se busca para nosotros, no se busca que me vean a mí y que identifiquen mi negocio y que identifiquen, que digan que es mi mejor familia, no, sino el objetivo principal, como vimos, es servir a Dios, hacer todo lo que hacemos como si fuera para Dios, con el único objetivo que las demás personas puedan saber que nuestras vidas son un reflejo de la gloria de Cristo. No es que nosotros tenemos la misma gloria, porque la gloria es solamente de Cristo y no es compartida, sino que todo lo que hagamos pueda apuntar a las personas, a Dios y a su gloria y a su grandeza. Ese es el verdadero significado de la grandeza, servir a Cristo a través de cumplir sus mandamientos, y no es de una forma legalista. Somos salvos por gracias, somos salvos por medio de lo que Cristo ya hizo en la cruz por nosotros, pero se trata de, ahora a través de ese agradecimiento, cómo somos motivados a tener esas buenas obras para las cuales fuimos preparados. Es al mismo tiempo que todo lo que hagamos sea hecho de manera excelente, bajo nuestros mejores esfuerzos y nuestra pasión y nuestro compromiso. Pero todo esto sabemos que muchas veces es confundido con riquezas, con posición, con cumplir nuestros deseos, cuando en realidad nos estamos perdiendo el gran privilegio de amar a Dios y de amar a las personas que Él les llama que son nuestros hermanos. Nos podemos dar cuenta todos que este concepto de grandeza es conocido, pero es muy desafiante, porque regularmente escuchamos que tenemos que ser mansos, que tenemos que ser humildes y que tenemos que ser siervos de todos. Pero la grandeza no es algo que ataca estos conceptos, no ataca a la mansedumbre, a la humildad y a ser un siervo a los demás, sino que en realidad esto lo hace mucho mejor y lo eleva a un mayor nivel, porque la auténtica grandeza incluye la verdadera definición de la mansedumbre, de la humildad y del servicio a Dios y a todas las demás personas. Entonces veamos qué se refiere el autor con la mansedumbre, con el servicio a los demás y al mismo tiempo a la humildad, que ese es el verdadero concepto de la grandeza. Ahora bien, la mansedumbre, ¿qué es la mansedumbre? No es andar con el pecho hundido, la cabeza agachada y haciendo todo lo que las personas que no están dentro de nuestra área de influencia o bajo
o arriba de nosotros como autoridad nos piden que hagamos. Eso en realidad no es la mansedumbre. Eso es más bien el intento del mundo por enjaular y castrar al varón. Hasta este nivel lo lleva el autor. O sea, es la estrategia del enemigo para reprimir el impulso masculino y marginar a los mejores jugadores del equipo del reino de Dios. Es decir, mantenernos pasivos y con este miedo de hacer lo que fuimos llamados a hacer. Pero la verdadera definición de mansedumbre no anula el hambre ni descarta la sed. Tampoco elimina la pasión pura y auténtica. Simplemente significa deseo. Ahora, la diferencia es que el deseo se vuelve algo malo solamente cuando está dirigido incorrectamente. Es decir, cuando nuestra pasión, nuestro esfuerzo, la sed o el hambre que tenemos de hacer las cosas no está dirigida hacia el obedecer a Dios, sino a nuestros impulsos y a nuestros deseos de la carne. Pero en realidad la mansedumbre, escucha esto, me encanta cómo lo pone el autor, es que simplemente representa someter nuestro poder a un control más alto. Significa someternos a nosotros mismos al gobierno del reino de Dios. Ahora, eso es bien importante porque, como decimos, la mansedumbre, una persona mansa no es aquella que no alza la voz cuando es necesario, cuando tiene que decir que algo está mal, cuando algo parece irse o salirse del camino correcto, sino es simplemente el ser manso es estar bajo la autoridad de Dios, escuchar la voz de Dios, escuchar sus instrucciones y obedecerlas con humildad. Y esta mansedumbre, la mansedumbre correcta, está ligada a la verdadera definición de la humildad. Y el autor nos lleva al libro de los Números en la Biblia, en la cual nos cuenta o nos relata la historia de Moisés. Y es importante que podamos también, al mismo tiempo como definimos la mansedumbre, podamos definir la verdadera humildad. Y nos dice el autor, en Números 12:13 nos cuenta que Moisés era un hombre humilde. De hecho, era el más humilde de todos los hombres. Pero a pesar de esto, que Moisés era considerado uno de los hombres más humildes y mansos, tuvo que pasar un proceso de más de 80 años para poder él aceptar con humildad lo que Dios le estaba llamando a hacer. Pero cuando Moisés fue capaz de someterse a la autoridad divina, Dios fue capaz de hacer grandes cosas en él y por medio de él. Dios hizo a Moisés un gran hombre. No obstante, Moisés fue considerado manso porque estaba dispuesto a servir a los propósitos de Dios para reflejar la gloria de Dios más que su propia gloria. Cuando Moisés se puso debajo de Dios, fue testigo de cómo lo sobrenatural invadió lo natural. Y así el nombre de Moisés pasó a la historia por su grandeza. Ahora, podemos hablar ahorita de estos hombres o considerados hombres o héroes de la fe, pero sabemos que cada uno de ellos tuvo que vivir un proceso largo, un proceso difícil, pero cuando entendieron el propósito de su vida, que es ser personas mansas, personas humildes, que tienen la capacidad o la capacidad dada por Dios, porque nosotros como humanos queremos siempre gloriarnos a nosotros mismos y recibir lo que nosotros pensamos que es necesario para nuestras vidas. Pero cuando el Espíritu de Dios nos da la habilidad de ser humildes y someternos bajo su autoridad, podemos encontrar y podemos ser testigos de diferentes experiencias que solamente vamos a poder identificar o que vamos a poder vivir si nos arrodillamos ante Cristo y ante su gloria para las cosas que Él quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere hacer algo grande en la vida de tu familia, Él quiere hacer algo grande en la vida de las personas que comparten contigo en el trabajo, quiere hacer algo grande en la vida de tus hijos. Pero nosotros como hombres, como líderes de nuestro hogar, como líderes del área de influencia en la que estamos, líderes del lugar del trabajo para el cual servimos, sea que seas jefe o que seas líder o que seas un empleado o parte de un equipo de trabajo, Dios quiere hacer algo grande a través de ti y por medio de su Espíritu. Ahora vimos la mansedumbre, no es solamente estar agachados y dejar que las personas nos pisoteen, sino es someternos a la autoridad de Dios por medio de la humildad, por medio de decir, Dios, te necesito, no sé hacer esto, pero si tú me enseñas, seguro voy a poder llegar al éxito, que es glorificarte a ti en todo lo que hago. Ahora es bien curioso cómo la sociedad define a la mansedumbre como una debilidad. Si eres manso, si eres humilde, te consideran como débil. Pero la realidad es que en la Biblia, y cuando podemos estudiarlo y leerlo en varios libros,
vemos que en realidad a lo que el mundo considera débil, Dios lo considera fuerte. Porque cuando nosotros logramos humillarnos, logramos cederle lugar a Dios que le corresponde, podemos encontrar la grandeza a través de eso. Pero en realidad el verdadero enemigo de nosotros como hombres empieza con el concepto o el abrazar el concepto del orgullo. Y en la misma historia, cuando hablamos en el libro de Números 12, en el libro de Números, en el capítulo 12, en la historia de Moisés y cómo empieza este proceso de liberar al pueblo de Israel de Egipto, vemos a un hombre que era orgulloso, a un hombre que cuando fue llamado a obedecer a Cristo decidió hacer lo que él pensaba que era correcto para sí mismo. Y ese era el faraón, era la persona que tenía en opresión al pueblo de Israel. Y me gustaría leer esto contigo. Dice, en nuestro deseo de grandeza, nunca tratemos de robar o de usurpar la gloria de Dios. Ese es un principio crucial. Tomemos un momento para pensar en esto, que en todo lo que hagamos no busquemos robar o usurpar la gloria que solamente le corresponde a Dios. Porque intentar robar o usurpar la gloria de Dios es la manera más rápida no solo de estancarnos, sino también de revertir la grandeza que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hacer esto es seguir los pasos del faraón. Recuerden lo que respondió el faraón cuando Moisés le dijo que Dios lo había enviado para liberar al pueblo de Dios. El faraón dijo que no. En esencia respondió, es mi trabajo, es mi carrera, es mi bienestar económico lo que está en juego. Y aquí el que manda soy yo estoy a cargo. Y cada vez que adoptamos esta mentalidad del faraón sobre lo que Dios nos ha dado o lo que Él nos ha pedido que hagamos, es un enfoque de poder hacia la grandeza. Es decir, que consideramos la grandeza como sentir nosotros ese poder, y no está considerando la humildad, la mansedumbre y el servicio a Dios y a las demás personas. Y cuando hacemos este tipo de jugadas agresivas delante de Dios, tal como sucedió con el faraón, Dios rápidamente nos humillará. Dice, aquel que se considera orgulloso de sí mismo, aquel que se considera el mejor que los demás, estemos muy seguros que Dios se va a encargar de humillarnos y hacernos entender que solamente Él puede tener la gloria y Él tiene el poder. Dice, a la larga Dios humilló al faraón mediante plagas y desintegrando a su ejército, porque él había hecho la jugada equivocada para alcanzar la grandeza. Es decir, el faraón tenía miedo de obedecer a Cristo, de hacer lo que Dios le estaba pidiendo, y Dios se encargó de hacerle saber quién en realidad está al mando. Pero cuando Moisés se puso debajo de Dios, como lo leímos ahorita, fue testigo de cómo lo natural invadió lo natural, y así el nombre de Moisés pasó a la historia por su grandeza. Me encantó y lo volví a repetir este texto, este verso que menciona el autor, porque cuando fuimos enseñados de chicos a solamente cuidar nuestra hombría y que nadie nos vea como débiles y que no puedes llorar como hombre porque se van a burlar, pero en realidad es cuando nosotros somos mansos y humildes, tenemos que pasar ese proceso de transformación y de aceptar que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y cuando lo hacemos, cuando decidimos humillarnos y aceptar que Dios es nuestro Señor, es nuestra autoridad y es la persona que tiene el control, es cuando podemos experimentar cosas que nunca antes habíamos pensado. Y esto que está aquí al final me encanta y me gustaría leerlo. Dice, muchachos, Dios no está en contra de la grandeza, Dios está en contra del orgullo. Y en eso existe una gran diferencia. Y es algo que muy pocas veces lo comprendemos o lo entendemos. Dios no está en contra de la grandeza, sino del orgullo, de querer nosotros sentir ese poder, ese reconocimiento por las personas. Pero la grandeza, como lo vimos, es darle a Dios la gloria en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos y en todo lo que vemos. Eso es un llamado muy, muy poderoso para nuestras vidas como hombres, porque la grandeza no se define a través de lujo, sino que se define a través de la habilidad que Dios nos da por medio de su Espíritu para someternos a su autoridad y a obedecer y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Ahora, como el último elemento de la grandeza, ya estudiamos la mansedumbre, estudiamos la humildad, pero ahora el servicio a Dios y a los demás lo vemos en Mateo 20, 25 al 26. Y es la historia cuando Santiago y Juan, que eran dos de los apóstoles de Cristo y parte de los 12 discípulos, ellos buscaban en esta manera
encontrar la grandeza en el reino de Dios. Ellos querían sentarse a la derecha de Dios en el cielo. Pero lo que Jesús les dijo fue algo que transformó la manera de nosotros ver la grandeza, porque nos dice, no les dijo a los hombres que no desearan ser grandes, no les dijo que no debían de tener trascendencia, influencia y la capacidad de causar un impacto duradero. Solamente les dijo que no trataran de hacerlo como lo hacían los gentiles. Aquí está lo que les dijo. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes debe ser sirviente. Ahora, encontramos este concepto, el que está completamente contrario a lo que la sociedad nos dice. Si tú quieres ser el jefe, si tú quieres ser influyente, tienes que hacer sentir a los demás menos que tú. Y tienes que ser prepotente, intimidarlos y querer controlar a base de amenazas y a base de ciertas técnicas de control. Pero no es necesario si encontramos realmente o queremos la grandeza en el reino de Dios. Dice, el servicio a los demás lo podemos encontrar por medio de lo siguiente. Dice, vivimos en un mundo impulsado por el poder. Los hombres, como mencionaba, gobiernan mediante la intimidación, tácticas de temor y las influencias. No obstante, Jesús nos dijo, entre ustedes será diferente. Entre nosotros que queremos ser hombres que obedecen la voz de Dios, vamos a hacer las cosas completamente diferentes. Los gobernantes del reino de Dios son muy distintos a los gobernantes del mundo, así como son distintas sus estrategias. Jesús no despreció la necesidad de grandeza en el hombre, solamente definió de qué manera debía alcanzarla, y es decir, es únicamente y exclusivamente a través del servicio. La verdadera grandeza se enfoca en el exterior y su objetivo son los demás. No es predominio, sino más bien un dominio que beneficia a quienes están alrededor suyo. Ahora en esta parte, y lo podemos ver, el mayor ejemplo de esto es a Cristo que no tenía necesidad de demostrar quién era o de hacerles ver por inseguridad que Él era el poderoso, que Él era hijo de Dios. No, al contrario, a través del servicio al prójimo, a través de su muerte en la cruz y a través de despojarse de sus derechos o de la manera en que Él vino a este lugar a ser hombre cuando no era necesario hacerlo, Él nos mostró el mayor ejemplo del servicio a los demás. Y aquí como hombres que queremos ser hombres grandes y queremos ser hombres recordados, queremos ser hombres que trascienda nuestro nombre, cuando en realidad sería mejor que enfocáramos nuestra grandeza en ser mansos, en ser humildes y en servir a los demás para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces te motivo, si hay alguna excusa en ti que dices, yo no me considero lo suficientemente capaz, no tengo las habilidades, no terminé mis estudios, pero la grandeza a la cual fuimos llamados no se define en base a lujos, en base a conocimientos y en base a posiciones, sino se define en nuestra disposición de adoptar una posición de siervo, una posición humilde y una posición de mansedumbre, para que el nombre de Dios sea exaltado en todo lo que hacemos. Entonces, si has tenido un proceso difícil en tu vida y consideras que nunca vas a alcanzar la grandeza a la cual fuiste llamado, tengo una sorpresa, sí vas a alcanzarla siempre y cuando sea por medio de glorificar a Cristo en todo lo que le hacemos, porque recuerda que la grandeza no es recibir más para mí, sino es compartir lo que Dios me ha dicho que comparta para los demás, y es el Evangelio, y es permitir que las demás personas conozcan a Cristo por medio de todo lo que hago. Entonces, hombres, me motivo a mí mismo de poder saber que necesito de Cristo para dejar mi orgullo, para dejar mi prepotencia a un lado y decidir ser un líder humilde, un líder manso y un líder que sirve a los demás, no solamente a mi propósito. Que Dios los bendiga, estamos platicando en la próxima semana.